Y es que Santiago Nieto le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que le dé luz verde para iniciar acciones en contra de Luis Videgaray. Es que la Asociación de Exalumnos de MIT me paga una suscripción anual a Technology Review. El señor ya contrató al jefe Diego, es decir, ya lo contrató de abogado. Y pues bien, mis queridos charritos, antes de iniciar con la información te queremos dar esta increíble noticia. Amigos, acabo de abrir mi canal de YouTube, se llama El Despertar Político. No te olvides de suscribirte y vamos a tener más información complementaria al Charro Político. Así que ya lo sabes, te vamos a dejar en el primer comentario el link del video para que le eches un vistazo, te sumes a esta familia increíble que cada vez está haciendo en las redes sociales. Y no solamente eso, sino que formes parte de esta familia. Así que ya lo sabes y nos vemos en... se me fue la onda. ¿Qué? Despertar. Así que ya lo sabes y nos vemos en Despertar Político. Y pues bien, mis queridos charritos, agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que Santiago Nieto le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que le dé luz verde para iniciar acciones en contra de Luis Videgaray, quien ya tendría un expediente así de choncho. Sin embargo, Luis Videgaray se adelanta, tiene un proyecto de inteligencia artificial que estuvo maquinando desde que era secretario del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y que era patrocinado, financiado por Estados Unidos, razón por la cual hoy se encuentra en una de las universidades más poderosas. Y no solamente eso, sino que además, ante cualquier ataque nacional o internacional, el señor ya contrató al jefe Diego, es decir, ya lo contrató de abogado, y este ya comenzó a mover la maquinaria en medios de comunicación, porque pues en el Poder Judicial su amigo Medina Mora se le escapó y anda buscando cómo empezar a hilar la información, pero por lo pronto ya comienzan los ataques por parte de los medios que se venden al mejor postor. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy y aquí te presento cómo es que desde que el señor ya era secretario de Estado, ya había anunciado que estaba recibiendo dinero por parte de esta universidad para hacer un esquema de política artificial, un esquema básicamente para espiar, aunque así no lo digan, pero esa es la realidad y te lo voy a demostrar, para poder espiar otros países, pero en temas de política. Vamos a ver el video a continuación. Una de las buenas cosas de ser exalumno de MIT es que la Asociación de Exalumnos de MIT me paga una suscripción anual a Technology Review y llevo 15 años recibiendo Technology Review, lo cual es una maravilla. Cuando estudié el doctorado en Economía en MIT, tuve... Aquí vemos cómo pues Luis Videgaray anuncia que recibió dinero por parte de MIT y esa es la razón por la cual era egresado y por eso hoy lo están solapando, porque es el único exsecretario que está muy a gusto, o bueno, eso parecía, porque si no, ¿para qué habría contratado a Diego Fernández de Ceballos? Bueno, pues te voy a presentar la siguiente nota que tenemos aquí en pantalla y dice lo siguiente: Odebrecht y la estafa maestra queman a Videgaray. Para Santiago Nieto, el virtual fiscal personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, los casos de Odebrecht y la estafa maestra concluyen o influyen en el mismo origen, es decir, Luis Videgaray. No hay que olvidar que nadie más le sabe al tema de Odebrecht que Santiago Nieto, pues fue justamente a quien despidieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y no solamente eso, el mismo Santiago Nieto denunció casos de soborno, casos pues también de amenazas, luego de que Santiago pues empezó a escarbarle más y más y encontró que dentro de ello pues estaban las ratas gordas del PRI, principalmente Luis Videgaray, Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto. Bueno, continuamos leyendo para encontrar el mensaje político de esta situación. Emilio Lozoya y Rosario Robles no se mandaban solos, siempre estuvo arriba las decisiones de Enrique Peña Nieto o de Luis Videgaray, como lo estamos viendo, siempre estuvo arriba de las decisiones y actos que hoy tienen a un salto en mata y al otro en la cárcel, es decir, a Enrique Peña Nieto. Cumplido el primer año de la Cuarta Transformación, el expediente del exsecretario de Hacienda, quieran o no quieran, porque es inevitable, porque todos los caminos llevan tanto a Enrique Peña Nieto como a Luis Videgaray, pero sabemos que Luis Videgaray era el que ordenaba.
está inflado el expediente de el ex secretario de Hacienda y ex canciller. Cada día engrosa más, y eso lo saben todos los de la Cuarta Transformación. Videgaray lo sabe también, y por eso recurrió a Diego Fernández de Ceballos. Y es que hay que recordar algo muy interesante y que fue parte de las estrategias de Santiago Nieto. En esta columna nos platican que el trofeo preferido o lo que quiere Santiago Nieto, no por cuestiones de venganza, pero porque sabe que él es el mero mero, es agarrar a Luis Videgaray, que fue justamente quien lo amenazó con el tema de Odebrecht. ¿Qué fue lo que hizo Santiago Nieto? Bueno, pues vamos analizando a quién detuvo y quién se encuentra tras las rejas. Al abogado nada más ni nada menos de la mafia del PRI, me refiero a Juan Collado. Entonces, ¿quién es el abogado? Una vez dentro Juan Collado, como pues en la cárcel, difícilmente pues lo van a poder ayudar, ¿no? A Videgaray. Entonces tendría que recurrir a otro abogado, pero pues sabemos que uno pues ya lo tiene Emilio Lozoya. ¿Y quién podría ser otro? Bueno, Del Toro, pero ese lo tiene el Baester Gordillo. Pero ¿quién podría ser uno que genera polémica, que es capaz de venderse al peor o mejor postor sin importarle absolutamente nada y ensuciarse las manos de corrupción? Exactamente, Diego Fernández de Ceballos, como lo estamos platicando en este momento. Continuamos con la lectura y dice así. Vamos a bajar un poco y dice: Nieto lleva meses hilando esta situación. Este caso lo tenía bien guardado hasta que el 19 de noviembre, en una entrevista banquetera, le preguntaron que si en realidad está investigando a un exsecretario del sexenio de Enrique Peña Nieto, a lo cual preguntó: ¿hay algún otro funcionario que esté investigando? Y contestó Santiago Nieto: sí. ¿De primer nivel, secretario? Sí, por supuesto, pero no puedo dar datos por las investigaciones. A Videgaray se le está buscando hasta por debajo de las piedras, no porque no sepan dónde está. Todos sabemos que está en esta universidad, el MIT en Massachusetts, y que está siendo solapado por los gringos, eso me queda claro. Pero ¿por qué no le han podido encontrar nada? Bueno, pues resulta que no es tan fácil agarrar a Luis Videgaray, porque como todo experto, él no firmaba absolutamente nada, tenía sus compinches, mismos que ahora se están tronando, pero que al final pues también trabajaban para él e hicieron corrupción. Ejemplo, Emilio Lozoya, que no lo han agarrado, pero son las principales investigaciones en su contra, Rosario Robles, Juan Collado, entre otros, aunque todo lo ordenaba y lo autorizaba él mismo. Ahora, te voy a poner a continuación una parte de este video donde efectivamente Santiago Nieto denunciaba que todos estos priistas, principalmente Luis Videgaray, lo amenazaron, y claro que Santiago Nieto sabe la calaña que son. Vamos a ver el video. Intentaron sobornarme para mantenerme en silencio, a lo que yo respondí: lo siento, pero no puedo recibir dinero de Peña Nieto, dijo el extitular de la FEPADE al medio estadounidense. Esas fueron las palabras. Sabemos que Santiago Nieto pues no vivió un sexenio tranquilo ahora con Enrique Peña Nieto, porque él se le reveló. Aquí lo interesante es lo siguiente: tomando como premisa mayor que Diego Fernández de Ceballos ya estaría aceptando ser el abogado de Luis Videgaray en caso de que la cosa pues salga a la luz, curiosamente comienzan a salir notas en los medios pues tradicionales donde intentan confundir a la gente, intentan que se baje la guardia y que no le pongan o desviar la atención de Luis Videgaray. Tenemos aquí esta nota que dice así: Videgaray puede dormir tranquilo en la cuarta T. Si uno lee esto dice: ah, caray, la cuarta T ya perdonó a Luis Videgaray. No se me confundan, esta es una especie de manipulación o confusión en lo que arman pues la estrategia jurídica, porque recordaremos que el ministro que les hacía pues los favorcitos, que era Medina Mora, pues ya no está, y tienen que buscar cómo de una forma u otra pues intentar estar listos cuando llegue el trancazo de Santiago Nieto. Y dice: por el momento nos asegura la unidad de inteligencia financiera, según el Universal, no tienen en la mira al ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Nos dicen que Santiago Nieto, en quienes está basando, pues es en el tema pues de
el narcotráfico, con las famosas cuentas que han venido congelando, con las factureras, porque aquí dice, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda arrancó este año con el tema del robo de hidrocarburos, después con aquí mencionan unas palabras que no podemos decir, de personas, corrupción política, empresas fantasmas, factureras, así como también pues el tema de los grupos delictivos y la congelación de sus dinero. Bueno, pues esto fue lo que salió. Sin embargo, muy contrario a lo que dijo el Universal, la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando al exsecretario de Enrique Peña Nieto, que todo indica que es Luis Videgaray, y no solamente eso, sino que además hemos visto cómo se empezó a indagar también con el tema de Fox y su hijo. Entonces no es tan cierto lo que está diciendo el Universal, que la 4T le perdonó a Luis Videgaray. Entonces vemos cómo están tratando de manipular la información para que esto no salga a la luz y comience a generar presiones. Aquí tenemos todo lo que toca o todo lo que fue tocado por Lozoya genera corrupción, pero al final salió a la luz que hubo un problema entre Luis Videgaray y Lozoya, y al final Luis Videgaray era quien venía manipulando toda esta situación, que no exime a Lozoya, también es un corrupto. Y aquí tenemos algo muy interesante. Videgaray dirige el proyecto de política de inteligencia artificial en el MIT. ¿Qué es la inteligencia artificial para Estados Unidos? Bueno, pues déjame mostrarte lo siguiente. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Esto es la inteligencia artificial. ¿Cómo utiliza la CIA la inteligencia artificial para vigilar las redes sociales o en general la información? En este caso, inteligencia artificial política. Dice así, la gente lo cuenta todo, casi todo en redes sociales, sobre sus estudios, sus trabajos, sus relaciones personales, sus momentos de ocio, su consumo, por supuesto también sobre sus valores. Resulta que la popular Agencia Central de la CIA de Estados Unidos han incorporado estas plataformas al repertorio de fuentes de consulta regularmente. Es decir, la inteligencia artificial son ciertas plataformas digitales que les permiten tener acceso. En este caso, la CIA a través de las redes sociales mantiene un control o una información. Y cuando hablamos de inteligencia artificial política, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues esas famosas plataformas diseñadas para informarse o poder filtrarse en otros gobiernos o en la política. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Luis Videgaray se quiere infiltrar en la política de Estados Unidos? Por supuesto que no, si les trabaja a ellos. ¿A quién se va a querer infiltrar? Bueno, pues a la política mexicana. Eso nos queda totalmente claro. Vemos que el primer golpe que intentaron darle a Luis Videgaray fue la investigación de su mansión en Malinalco. Sin embargo, repito, como se menciona en esta nota, Luis Videgaray no firmaba absolutamente nada. Razón suficiente para que Santiago Nieto se esperara y comenzara a tejer toda esta estrategia. Número 1, acabando con su abogado. Ahora recurre a Diego Fernández Ceballo. Paso número 2, quitar a Medina Mora para que no les vayan a hacer ahí el apoyo en la Suprema Corte de Justicia, y poco a poco irlos encerrando. Y eso es lo que está pasando, porque si ahora Luis Videgaray contrata al jefe Diego, pues es porque en realidad tiene miedo o sabe que hay algo detrás de todo esto. Aquí tenemos que Diego es el abogado de los diablos que se ha prestado para un sinfín de cosas. Diego Fernández de Ceballos no solo es uno de los políticos más influyentes del país, tiene una prolongada trayectoria como litigante, corrupto, cabe señalar, aunque a últimas fechas se cuestiona con instituciones de integridad de sus principales clientes porque no se sabe de dónde proceden. Y no solamente eso, se ha dicho públicamente que el panista es abogado de el narco y empleado de la mafia. Qué mejor que trabajarle a Luis Videgaray ahora que la cosa anda un tanto caliente con Santiago Nieto y los grupos criminales. Bueno, prefiere irse con Luis Videgaray, que sabe dónde es, donde hay pues más dinero o a la segura. Y que esto pues queda perfectamente con las últimas reacciones del jefe Diego, que ha querido de una forma u otra simpatizar con López Obrador para que se baje la guardia. Hay que recordar que la política es una estrategia, es como un juego de ajedrez, y el que baja la guardia pierde. Eso queda definitivamente comprobado. Y curiosamente en los últimos días este señor Barbas Piojosas ha salido a decir que está de parte de López Obrador, que lo apoya, que está a favor.
cuando siempre le ha tirado. Entonces, claro que se está cocinando algo muy interesante, pero por supuesto que nuestro equipo es Santiago Nieto, que si a mí me preguntas ya era hora, porque muy a gusto Luis Videgaray, jajaja, jijiji, como profesor hipócritamente en una universidad de Estados Unidos, siendo financiado y siendo protegido de Estados Unidos. Bueno, pues hoy vemos que Santiago Nieto no le da miedo y sale esta información, estos expedientes y esta posible contratación hacia el jefe Diego, porque es el único abogado que les queda de la mafia del poder. Pues bien, con eso concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de toda esta información. Creo que ya es momento, creo que ya es hora y es momento de la acción. Tiene que quedar alguien tras las rejas, no solamente la Chayo Robles. Pues bien, con esto concluimos. Yo soy Juan Carlos Solano y nos vemos hasta la próxima.